La patria del criollo, los indios después de ser libres. El 12 de octubre de 1492 se da la tan famosa expedición española, que esto nos lleva al descubrimiento de tierras nuevas al otro lado del Atlántico, iniciando un proceso de acercamiento a otras sociedades humanas, a otras culturas y sus diversidades. Después de varios años de aquel descubrimiento, la presencia española se había extendido tanto a una buena parte de la tierra, a tal punto que el Océano Pacífico llegó a denominarse el lago español. Con el pasar del tiempo vinieron guerras dejando muerte por toma de territorios y engaño hacia los habitantes de estas mismas. Al final los españoles logran coronarse como gobernantes, tomando a las personas nativas de estas tierras como sus esclavos, o mejor conocidos como los indios. Después de tantos años transcurridos de toda la explotación vivida por parte de los españoles para los indios en todos los sentidos, maltrato, muerte para muchas mujeres y niñas, violaciones, donde hacían notar los españoles que la vida de un indio no valía, se derivan y nacen las leyes indias legislativa que generó la corona española para amparar y proteger a la población indígena de las tierras descubiertas, administradas y evangelizadas por España, protección y defensa para los indios. Las leyes indias se aplicaban a todas las islas y tierra firme en lo que hoy conocemos como continente americano, también a las islas del Pacífico ocupadas por España. La garantía de la libertad personal que se contiene en las leyes indias para las poblaciones indígenas se extiende a todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Libertad de residencia, libertad de mercado, libertad de disposición para sus bienes, libertad de contraer matrimonio y muchas más. Es importante destacar que en España introdujo el concepto de libertad para las poblaciones indígenas de las tierras recién descubiertas, porque la esclavitud en aquella época y en el siglo posterior era algo completamente común y normal. A los españoles les estaba prohibido tener esclavos, a los indios, pero los propios indios lastimosamente también nacía esclavitud, entre ellos resultado de las frecuentes guerras que habían entre las tribus. Protección y defensa de los indios. La administración imperial, al tiempo que organizaba y ordenaba los territorios que se iban incorporando a la corona de España, creó un aparato protector de los indios que velaba por la salvaguardia de sus derechos y que ejerció su autoridad en nombre de la corona en no pocas ocasiones. La historia nos relata que fueron numerosos los casos en los que funcionarios reales de alto nivel fueron investigados por la justicia española, acusados, destituidos, apresados, conducidos a España, juzgados, condenados, encarcelados e incluso ajusticiados por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos. La protección de los indios no era una mera declaración de intenciones. La justicia española ejercía su autoridad y actuaba en consecuencia cuando era necesario atajar abusos y desmanes. A la vista de la legislación promulgada sobre el gobierno de las Indias, puede afirmarse sin lugar a dudas que la corona de España era la gran aliada de la población indígena en el respeto a sus personas, haciendas y derechos. La legislación indiana no solo protegía a los indios frente a los excesos cometidos por el estamento civil, también los protegía de determinadas actuaciones eclesiásticas. Vemos que se trata de un extraordinario monumento legislativo destinado a la protección y defensa de los indios frente a los excesos que pudieran cometerse contra ellos por la burocracia administrativa o las ambiciones personales de los descubridores, adelantados, encomenderos, oficiales reales y otros altos funcionarios públicos que antepusieran sus apetitos personales a los derechos reconocidos a la población indígena desde el momento del descubrimiento. En la parte final del libro, La patria del criollo, Severo Martínez nos cuenta cómo nace la figura conocida como la reducción y los pueblos de indios. El objetivo fue la reubicación de los pobladores nativos en sectores de tierra específicos para tener un mejor control y registro de todos ellos, y por otro lado, para evitar que fueran expuestos a tratos inhumanos. Con el paso de los años, y tras algunas reformas a las leyes de aquel entonces, sobre el papel ya no estaban sujetos a explotaciones o castigos crueles, pero en realidad poco o nada cambió. Es decir, su condición de esclavos terminó, pero no obtuvieron la libertad como actualmente se conoce.
aunque ya en el tema del repartimiento se aplican algunos criterios que benefician a los nativos de esta tierra, pues aunque estaban obligados a trabajarle a los criollos, ahora ya recibían una remuneración y solo estaban obligados a realizar trabajos pesados los hombres de 16 a 60 años de edad. En el caso de las mujeres, eran obligadas a trabajar pero únicamente en labores que eran consideradas como no pesadas. Los ancianos no eran obligados a trabajar a pesar de su condición indígena, lo que se podría interpretar como los primeros vestigios de respeto hacia las condiciones de seres humanos, aunque en aquella época estábamos a años luz de que eso sucediera. Ante esta situación surge el fenómeno de que a lo interno de las comunidades también se dio la explotación a manos de indígenas que ostentaban un cargo de autoridad, es decir, indígenas ricos contra indígenas pobres. Es importante señalar que Severo Martínez narra en esta parte del texto actos de soborno hacia figuras de autoridad como alcaldes y jueces, acciones que posteriormente se convirtieron en corrupción para beneficiar a personas en particular, situación que no dista mucho de la realidad que actualmente se vive en el país. Otro elemento que no pasa desapercibido es el incumplimiento de las leyes al momento de efectuar los pagos a los trabajadores, haciéndolo con especie en vez de moneda, otra manera de explotación solapada. Todavía en la actualidad, lastimosamente, existen zonas en el mundo donde se practica la esclavitud, a pesar de los esfuerzos de las Organizaciones Unidas para tratar de erradicarla.